Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva emisión de 90 minutos latiendo. El fútbol cubano nos llama. Estamos presentes al llamado del fútbol nacional. La selección cubana de fútbol ha estado jugando por estos días partidos muy importantes y no podíamos estar ausentes a tan importante cita. Hoy tengo el gusto de compartir este programa con mi gran amigo Lázaro Raider Galano, que va a estar conmigo hoy aquí. Buenas tardes, Uriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lázaro, muy feliz de tenerte acá. Igualmente, pues amigos, como pueden ver, Cuba desarrolló sus partidos de la Liga de las Naciones y no podíamos, como bien decía mi compañero Uriel, faltar esta cita. Por tanto, los invitamos a que se queden en esta nueva emisión de 90 minutos latiendo. Bien amigos, ya estamos aquí en 90 minutos latiendo. Uriel, la selección nacional disputó sus 4 partidos de Liga de las Naciones, mantuvo el nivel A, pero faltó mucho. En un primer punto yo quisiera analizar ¿qué te pareció la elección del nuevo director técnico, Yunielis Castillo, conocido como Papo, y la nueva convocatoria de la selección nacional? Sí, Lázaro, muy bueno que empezamos por este punto, porque creo que es el comienzo de todo lo que vamos a estar tratando. Creo que es el principio de lo que debe ser tratado, que fue que la selección empezó con un nuevo entrenador. No habíamos tenido tiempo de hablar de este asunto, pero bueno, creo que la era de Pablo Eliel, muchos estaban pidiendo que ya necesitaba Eliel ser sustituido. Soy de los que cree que la era de Eliel fue muy productiva en muchos sentidos. La era de Eliel trajo muchos beneficios al fútbol nacional, pero soy de los que cree que ya era necesario un cambio para el fútbol nacional. Entonces, como tú decías, Lázaro, llega un nuevo entrenador, Yunielis Castillo. Yo soy de los que me gusta siempre darle oportunidades a las personas, ¿ves? Entonces me limité mucho en hacer un comentario ni a favor ni en contra. Quería ver a Yunielis, lo que podía entregarle al fútbol cubano como entrenador. Sabía que se estaba preparando en el extranjero, en Europa, preparándose como entrenador, y dije, bueno, vamos a darle la oportunidad. Bien, Yuriel, como tú decías, cada persona merece en primera instancia el beneficio de la duda. Yo redacté un artículo para la revista Playoff donde expresaba mi opinión sobre quién debía ser el entrenador de la selección nacional. Muchas personas, entre las que me incluyo yo, abogábamos por personas como Raúl González Triana, Alexander Chande González, que tuvo una situación muy personal. Esperemos que si el profesor está viendo este programa, que se resuelva la situación que tiene en casa. Incluso Darien Díaz, que había sido director de selecciones nacionales. Habían otros entrenadores como Jaime Colomé, como Garrazán, pero se decidió por Yunielis Castillo. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con la elección de Yunielis Castillo como entrenador, porque en una primera instancia al frente de la selección sub-20 me dejó muchas lagunas, me dejó mucho que desear al frente de la selección sub-20, sobre todo en un momento que tocó tomar una decisión clave y él prefirió jugar con la banca antes de tratar de enfrentarse a un equipo poderoso del área. Eso dice mucho de la mentalidad de un entrenador. También tengo entendido que tiene buenas relaciones y buena cercanía con la Asociación de Fútbol de Cuba, así que pienso incluso, Yuriel, que eso hizo más cercano, que eso hizo incluso que fuera más fácil tomar la decisión de ponerlo como DT. En su defensa se puede decir que fue un entrenador que tiene la licencia A, pasó primero el curso de licencia C aquí en Cuba, fue a Italia a superarse, lo cual me parece muy bien, y en Cuba creo que él y el otro entrenador, Leri, si no me falla la memoria, son los únicos que tienen licencia A, y eso es muy importante, porque para dirigir a nivel internacional se pide licencia extranjera, licencia UEFA. Ya lo vimos en la Liga de las Naciones, un planteamiento totalmente defensivo. En algún que otro momento yo apoyé la formación, porque lo primero que tenemos que hacer nosotros como periodistas, ¿no?, es respetar el criterio y la posición de cada entrenador. Y yo creo que sobre esa base del respeto estamos hablando en el programa. No tenemos nada en contra del entrenador, en contra de la persona, simplemente que quedó mucho que desear en estos partidos. Incluso hay una foto muy cercana de él con Yuliel Hernán, miembro de la Asociación de Fútbol de Cuba, donde se les ve muy contentos. Yuliel, después del partido contra Honduras, tampoco compartí la opinión del DT cuando culpaba a Alejandro Delgado. Deja mucho que decir que un entrenador culpe a sus jugadores de una derrota ante Honduras cuando el equipo no propuso nada y solo salió a defenderse. Pero bueno, cada cual es libre de expresarse y mantener su opinión. Estoy de acuerdo contigo que yo creo que éticamente no fue la mejor manera, no fue la mejor forma de referirse a ese jugador, y más
un jugador que para mí es uno de los más talentosos de la Liga Amateur. Muy bien, Yuriel, y precisamente siguiendo por esa línea, ¿qué te pareció la primera convocatoria del entrenador Yuriel Castillo para afrontar los partidos de Liga de Naciones? Lázaro, el tema convocatoria sigue siendo un tema muy polémico en el fútbol nacional, extremadamente polémico. Cuba, desde el mismo punto de la convocatoria, ya sale en desventaja. ¿Por qué, Yuriel? Salen de ventaja porque te digo lo siguiente. Cuba yo creo que es el único país del mundo, a menos que yo tenga conocimiento, que hace acepción de personas y hace división entre elegibles y no elegibles. Y por ejemplo, Honduras no tiene ese problema, Costa Rica no tiene ese problema, ningún país de Centroamérica, ni de CONCACAF, ni del mundo hace tacha jugadores y con el argumento de no elegibles. Entonces ya ese es el principal problema que tiene el fútbol cubano en lo que corresponde a la selección. Nosotros vamos en desventaja desde el mismo momento de la convocatoria que se realiza. Yuriel, polémica la convocatoria también, sobre todo a mi criterio, se dejó fuera Alfredo López, para mí el mejor portero que tenía el fútbol cubano en los últimos 1 o 2 años. Se incluyó a un joven también de mucho talento como Ismael Morgado, pero pienso que Alfredo López, por lo que ha hecho, por siendo el mejor portero de Cuba en años anteriores, se merecía ese puesto. Desde que yo vi la convocatoria, la cantidad de defensa y la manera en que conformó la convocatoria, ya sabía que Cuba iba a salir a defenderse. Otra situación polémica es la ausencia de Marcel Hernández. Y Marcel Hernández me comentaba que él estaba dispuesto a sentarse en la mesa a hablar con los directivos, pero que hay cuestiones que iban mucho más allá de la selección. Y se vio, porque hay una foto en la que Marcel fue uno de los primeros que habló de que la selección necesitaba mínimo 2 indumentarias, porque el jugador tenía que salir del partido y lavar su camiseta. Como bien pueden ver ustedes en pantalla, amigos, se encuentra Café, Carlos Alberto Vázquez, que cambió su camiseta con un jugador, y para la próxima convocatoria tuvo que usar la número 10 de Paradela porque nada más le dieron un solo uniforme. Ahí estamos viendo la falta de profesionalidad que hay en el fútbol cubano. También Ismael Morgado, su chamarrera no decía su apellido. Ahí estamos viendo, entonces Marcel tenía razón en las cosas que estaba hablando. Por otra parte, Onel Hernández al final no se incorporó a la convocatoria. Ya es habitual que Onel no esté en las convocatorias, estuvo lesionado. Recientemente le brindó una declaración al medio digital GI, donde dice que se recupera de su lesión, lo cual le respetamos. Es su opinión. Y otro tema caliente fue la salida del Capi. Arichel Hernández, en cuanto se anunció la nueva directiva técnica, dejó bien clara su posición. Evidentemente, Arichel Hernández no está de acuerdo con el nombramiento del nuevo entrenador. Eso quedó claro. Eso lo pudimos ver en algunas declaraciones que él hizo de por qué renunciaba. Tocabas algo con respecto a ausencias. Yo te hablaba del tema de los no elegibles, pero también está el tema de ausencias que se dan en la selección por jugadores que, como decimos en el ambiente en Cuba, jugadores que son incómodos. Entonces, yo creo que Cuba no se puede dar el lujo de prescindir de jugadores porque sean incómodos. Eso no está bien. De contra, que ya hay jugadores que la misma federación elimina porque no son elegibles, también van a eliminar los incómodos. Eso es algo que está muy mal, y ese es el caso de Marcel. Marcel está completamente deseoso de representar a la selección, así que los que defienden el argumento de que Marcel no quiere venir a la selección, eso es completamente falso. Tú entrevistaste a Marcel. Sí, tuve la oportunidad de hablar con él. Y me quedó bien clara su posición. Marcel quiere venir a la selección, para todos los amigos que nos están viendo, él quiere estar, pero quiere estar con condiciones. ¿Acaso es una exigencia exagerada de Marcel por querer tener condiciones en la selección? No lo es. Entonces, los federativos debieran preocuparse por buscar las condiciones para los jugadores. Entonces, ¿qué es más fácil? Eliminar a Marcel. Eso está muy mal. Es que, Yuriel, seguimos pensando como amateurs desde la directiva del fútbol cubano sin pensar que tenemos jugadores profesionales. Ahí radica el principal problema. Quería comentarte también la ausencia de Michael Reyes en la selección. Antes que pase a Michael Reyes, para dejar este punto claro, nosotros no sabemos hacer una convocatoria. No sabemos hacer una convocatoria. La estamos haciendo mal. Yo respeto la posición de cada entrenador y la manera en que la hace, pero se están viendo las lagunas y vamos a caer ahí cuando veamos el funcionamiento del equipo. Sobre el tema Michael el Flaco Reyes, yo no sé qué más decirte, Yuriel. Yo entiendo que el entrenador tenga su idea y su visión, pero para la última fecha de FIFA se cae Onel, se cae Paradela
y no convoca a un delantero como Michael Reyes y la selección se dio falta de gol. Hay una cosa importante, amigos que nos están viendo, y Lázaro. Yo estuve siguiendo los 4 partidos de la selección y estuve siguiendo sobre todo en los últimos 2 partidos al equipo de Honduras. Honduras incorporó a un jugador apenas 48 horas antes del último partido contra Cuba. Evidentemente sí se podían hacer incorporaciones a las plantillas. Cuba tenía 2 bajas en el equipo y esas 2 bajas, como aficionados, seguidores de la selección, esperamos que iban a ser cubiertas con jugadores los que estuvieran al alcance, jugadores que pudieran suplir estas bajas, y para sorpresa de todos nos enteramos que se suple con un solo jugador, no con 2. Entonces, para colmo también, para asombro, el jugador que se suple es un jugador que evidentemente no era lo que más necesitaba la selección. Porque si se caen 2 delanteros, no puedes convocar un mediocampista, debes convocar un delantero también. El jugador, no tenemos nada en contra del jugador que fue subido a última hora por la selección. El jugador juega en la posición de la contención del equipo de La Habana. Era el 5º jugador de la misma posición en la selección. Si a ti te están faltando 2 atacantes para enfrentar a Honduras en esos 2 últimos partidos, ¿cómo tú prefieres? Y Juniel Castillo para mí se equivoca en esta posición que tomó, subiendo un jugador que juega en la posición número 5 o la contención, y si sabe que tiene una falencia, tiene un problema en el ataque, ¿por qué sube un jugador de corte defensivo? Se equivoca completamente. Yuriel, la primera doble jornada en esta Liga de las Naciones, Cuba la disputó contra el equipo de Haití, contra el equipo de Surinam, y en un primer momento muchas personas que no esperaban estos resultados, en los que yo me incluyo, me sentí contento por la selección, independientemente a la falencia que mostró el equipo, a la falta de juego, pero el resultado se logró en una primera instancia. El equipo estuvo con 4 puntos tras los partidos entre Surinam y Haití. ¿Qué te parecieron esos 2 primeros partidos, Miguel? Sí, Lázaro y amigos, yo creo que lo primero es reconocer que la selección hace la tarea en lo que corresponde a resultados, porque no hay duda que sacar 4 puntos contra Haití y Surinam en las 2 primeras fechas fueron grandes resultados, hay que reconocerlo. Pero yo pienso que nosotros, si queremos crecer en el fútbol, no podemos pensar solamente en esta palabra, resultado. Nosotros también tenemos que pensar en cómo jugamos. No solamente el resultado que se saca, sino es cómo se saca. Estamos claros que Cuba no podía ir con un planteamiento ofensivo a jugar contra Haití, más que era de visita, en este caso en República Dominicana. Sabemos que Surinam también quizás nos exigía tampoco irnos tanto a la ofensiva, pero realmente la selección creo que deja mucho que desear en los temas de ataque. Si bien de alguna manera se defendió bastante bien, no vamos a decir que fue tampoco de una manera excelente, se defendió bastante bien, pero la coordinación a la hora de atacar está muy pobre en la selección. Yo creo que la selección necesita un 10 definido. Yo creo que Paradela lo ha estado haciendo bastante bien. De hecho, Paradela fue clave para obtener la victoria contra Surinam. Pero yo creo que la selección necesita hombres de creación. La selección necesita saberse mover en ataque. Yo creo que esto es tarea del entrenador, plantearlo el partido a la hora de atacar. Yuriel, yo te voy a ser sincero, muchas personas me criticaron después de ese primer partido que yo di mi opinión, y yo le digo, a mí me gustó la forma en que se pararon en defensa. ¿Por qué? El entrenador planteó una línea, con 5 defensores, a mí me pareció bien, iba de visitante, tenía que sacar el resultado, y yo en ese punto de vista lo veo bien. Pero ¿qué pasó? La selección no da 2 pases de medio campo hacia adelante, no da 2 pases. Yo me sigo preguntando qué más tiene que hacer Randy Rebé, el jugador de los Diablos Rojos, para llegar a la selección. Es un jugador que te puede jugar de 8 y de 10, y que con 1 o 2 pases ya te resuelve el problema. También jugadores como Pedro Bravo Soto, más conocido como Pogba cubano, es un jugador también interesante en esta posición. Incluso Ayán Pérez. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien que cree juego. No podemos creer de que toda la tarea va a ser de los delanteros o del 9.
En esta primera doble fecha, Uriel, la selección no anotó un solo gol, que fue contra Surinam aquí en el Antonio Maceo. Pero cuando tú analizas, no fue una jugada de construcción, fue una jugada que salió, como decimos, de un choque accidental, de carambola, y Paradela la tuvo, se le envió a William Pozo, y William Pozo, con esa calidad exquisita, la llevó al fondo de la red. Quiere decir que no hay una idea clara de juego, no sabemos a qué jugamos, Uriel. Yo creo que el entrenador de alguna manera sabía que quería poner línea de 5, eso sí se quedó claro. Y por momentos nos dimos cuenta que cambió el planteamiento y puso 4 defensas, pasó a un 4-2-3-1 en algún que otro momento de las eliminatorias. Y me parece bien, porque el equipo no puede tener un solo planteamiento, debe tener variabilidad en el sistema. Y yo aplaudo esto del entrenador Miguel Castillo, la capacidad de cambiar sistemas, algo que le criticábamos a Pablo Elías Sánchez. Y estoy de acuerdo, me pareció muy bien. Creo que el nuevo entrenador, creo que mejoramos en este sentido, en esta capacidad de ser flexible en medio del partido, de ver lo que está pasando, que puede estar afectando a la selección y ser capaz de cambiar de un sistema a otro. Lo vemos bien en el entrenador, pero creo que hay mucha deficiencia a la hora de generar fútbol, a la hora de crear fútbol. Yo creo que hay una separación entre los hombres de ataque y estos hombres que juegan la contención, que generalmente son Eduardo Hernández y Yuri, y Junior Yuri o Romario. Hay una separación, no hay un 10, como decía anteriormente, no hay un hombre que tome la pelota en la selección, que le dé pausa al balón, que levante la cabeza, que mire hacia los costados, que mire al hombre desmarcado. No hay eso. Entonces yo creo que esa función la hacía Arichel Hernández y estábamos ganando en ese sentido con este hombre. Pero al no tener a Arichel, no tenemos a nadie. Paradela es el hombre que más se aproxima a hacerlo. Pero no puede ser Paradela solo. Mira, nos faltó Paradela y no teníamos hombre de creación. Yuriel, yo voy un poco más atrás, porque incluso creo que la solución no está solo ahí. Eduardo Hernández es el típico jugador 5. Sí. Eduardo Hernández, cuando tú lo llevas a Santiago de Cuba, es el jugador que se mete entre los centrales y te da salida. Ahí en esa posición, como jugamos con línea de 3, tenía a Cabafe. Cabafe es un buen defensor, lo hizo bien, pero no tiene la salida ni la visión de juego de Eduardo Hernández. Usted corre a Eduardo Hernández y lo retrasa un poco a 5 y la cosa cambia, incluso en la manera de dar salida. Eduardo baja hacia los centrales y después le puede repartir a hombres como Yuri o como Romario. Pero entonces tenemos a Eduardo en una posición que, aunque lo hace, se atreve porque es guerrero el muchacho, pero no estamos diciendo, es un pez fuera de su agua. Eduardo Hernández es el jugador 5. Es el jugador 5. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Eduardo Hernández como 5. Funciona perfectamente y para mí es titular indiscutible de la selección. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué tiene que correr Eduardo Hernández para adelante? Porque el problema empieza en la convocatoria, que no convoca a hombres, deja fuera a Randy Rebel, a Ean Pérez, jugadores que sí pudieran jugar esta posición más adelantada. No los convoca, entonces no tiene a nadie que juegue allí. Entonces por eso es que mueve a Eduardo adelante. No debe ser así. Yo te voy a decir algo, Yuriel. Las personas hablan de que es cierto que Cuba tiene ausencias como Iron Reyes, tiene ausencias como el mismo Cristian Flores, Onel Hernández, o sea, ausencias importantes, ¿no? Pero también Haití y Surinam fueron con ausencias. No podemos creer de que como Cuba tiene ausencias, no. Haití y Surinam fueron con ausencias. Y nosotros hemos hablado de todos los jugadores y no le hemos dedicado al menos un segundo de nuestro comentario al héroe de Cuba. Y digo al héroe de Cuba porque Cuba salvó la categoría gracias a su portero, a Raico Arozarena. Qué bueno que hablaste de que incluso, Yuriel, después de tantos disparos a puertas, fue una muralla. Y hoy Cuba le debe la Liga A a Raico Arozarena. Porque aunque Cuba, fíjense, Cuba nada más anotó un gol en esos 2 primeros partidos. De hecho, en toda la Liga de las Naciones anotó un solo gol. Claro. Y Raico estuvo impasable, como decimos a los cubanos. Los comentarios de Yuriel Suárez. En los comentarios, Raico Arozarena, bendita la tierra que te vio nacer, Mantua. Bendito Pinar del Río. Bendito Pinar del Río que te vieron nacer, Raico Arozarena. Raico Arozarena, el mejor jugador de Cuba en esta Liga de Naciones. No podemos decir otra cosa. El que más ha trascendido, el que más ha impactado, el de mejores calificaciones, el que más se ha llevado titulares en esta Liga de Naciones. Yuriel, si tú me dices que Raico ha sido el mejor jugador de Cuba, ya eso tiene su lectura. No tenemos más nada que comentar. Están viendo en pantalla, amigos televidentes, las jugadas de Raico, algunas de las jugadas de Raico Arozarena, que fue muy importante para la selección. Yuriel, ¿qué te parecieron los partidos ante Honduras? La doble fecha ante Honduras. Una doble fecha difícil, porque Honduras es uno de los equipos difíciles en CONCACAF, con un entrenador de experiencia, y que sobre todo Cuba llegaba con 4 puntos. El entrenador fue con la idea de sacar un empate en el primer encuentro, lo cual consiguió,
pero después en el segundo encuentro de local Honduras fue muy difícil. ¿Qué te pareció esa doble fecha contra Honduras? Para hablar claro, Honduras ampliamente superior a la selección cubana de fútbol. Como hablábamos anteriormente, desde el punto de la convocatoria, ya Honduras viene con ventaja sobre Cuba. Honduras viene con sus mejores jugadores. Honduras presentó en la doble fecha jugadores, aproximadamente 5 o 6 jugadores que juegan en Europa, jugadores de la MLS, los mejores jugadores de su liga local. Cuba, ausencias, como ya vimos, por el tema de los elegibles y los no elegibles, y los jugadores incómodos, lamentablemente. Entonces ya Cuba va en desventaja. En lo técnico, me parece que Cuba queda muy indefenso a jugar contra Honduras. Honduras nos masacró en lo que tiene que ver en este tema de las estadísticas, disparos a puerta, pases entre los jugadores, posesión del balón. Honduras nos demostró que nosotros ahora mismo, si queremos ser un equipo competitivo en el nivel A, tenemos que tomar decisiones ahora mismo importantes. Nosotros ahora mismo no estamos para ganarle a ningún equipo de nivel A. No tenemos ahora mismo. Este equipo que jugó en la Liga de Naciones no tiene para ganarle a ningún equipo de nivel A. Lo siento, pero es así. Yuriel, tenemos que estar claros de lo que tenemos. Tenemos que estar claros de lo que tenemos y es un proceso nuevo. Repito, es un proceso nuevo. El entrenador tiene que ajustar sus piezas, tienes que ver qué jugadores puede convocar, qué jugadores no. Nosotros hablamos de la convocatoria y no le dedicamos, aunque sea un minuto, a Raider Sánchez, al jugador que lo hace en España. Sin ser de lo más espectacular, tuvo algunos movimientos que a mí me gustaron en lo personal. Creo que se puede trabajar con él y tratar de buscar en él el 9 de la selección. Si es lo que queremos, entonces tenemos que darle juego. Para todos creo que está claro que el 9 más idóneo que necesita la selección es Marcel Hernández. Estamos claros de eso, no le puede quedar duda a nadie. No pretendo imponer mi criterio en este sentido, pero creo que la lógica se impone. El 9 de la selección debería ser Marcel Hernández. Solucionar las diferencias con Marcel Hernández sería lo más sabio y lo más prudente que pudiera hacer la federación. La selección lo necesita, pero bueno, es bueno que se esté trabajando con Raider Sánchez, porque solamente un 9, no podemos contar con un solo 9 en la selección. Creo que Raider Sánchez mostró cosas muy interesantes, muy extremadamente muy interesantes. Un jugador joven, está jugando en España, está en crecimiento, se le vieron condiciones excelentes, lo vi discutiendo balones contra defensores de mucho nivel, peleando allá arriba en el área prácticamente solo. Muchas veces Filungo y Yarnier Mato, que lo acompañaban, no podían muchas veces llegar a asociarse con él y él trataba de ingeniársela y levantar la cabeza y buscarlo para que lo acompañaran. Realmente me gustó mucho el trabajo, chico. Yo te voy a decir algo, tú hablabas ahora de Daniel Díaz y yo te voy a ser sincero. En el primer juego contra Honduras a mí me gustó el partido de Daniel Díaz, porque el entrenador lo coloca de extremo y pone de 9 a Yarnier Mato. Señor mío, Yarnier Mato no es delantero centro. Yarnier Mato te puede jugar como extremo o quizás de 10, y entonces Daniel Díaz era el extremo, pero era el que bajaba los balones de cabeza, era el que se corría hacia el medio a pivotear el balón, y ahí es donde tú te das cuenta que hubo un error desde el planteamiento táctico. Eso dejando claro que, ojo, William Pozo no estuvo en la mejor forma en esta doble fecha FIFA, pero para mí sigue siendo hoy por hoy top 3 de la selección nacional. Uno de los 3 mejores jugadores de la selección nacional. Cualquier jugador en un momento determinado puede tener mala actuación. Sí te digo algo, Filungo me gustó en ese primer juego, pero si ya lo tenemos, úselo de 9, señor mío. A ver, Filungo, para los que no quizás están siguiendo la carrera de Filungo en San Carlos, Filungo se está desarrollando como extremo principalmente en el equipo de San Carlos, en el equipo de Víctor Abelenda, el entrenador uruguayo. Pero Filungo realmente donde más luce es que es en la posición de 9. Usted puede trabajar con Filungo de 9 también, no tiene que casarse porque está en San Carlos como extremo o usarlo como extremo. Si usted tiene carencia de 9, Filungo pudiera haber sido el 9 titular de la selección ahora, en este momento. Yuriel, después de esta doble fecha con Honduras, nos quedó claro que de nuevo, gracias a Raico, se salvó el equipo. Porque en el partido que Cuba lo hizo como local, que por cierto, se jugó como local en Dominicana debido a la ausencia de luz en el estadio Antonio Maceo. Seguimos con los mismos problemas, hace 4 años que se construyó el estadio, un poco más, y todavía no tenemos luces.
Pero bueno, regresando al tema, Yuriel. Ese es el tema de la infraestructura del fútbol cubano. Lo tenemos ahí y tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar de eso, Yuriel. Tenemos que hablar de eso. Con respecto a lo que hablábamos de Honduras, en el primer encuentro Honduras no tuvo puntería, porque no cayeron. Raico tuvo jugadas importantes, diría yo casi salvadoras. También Yasniel Mato es cierto que tuvo una, pero Honduras tuvo más posibilidades. Y ahí volvemos a lo que es el funcionamiento del equipo, que ya le dedicamos unos minutos cuando comentamos de la fecha FIFA anterior. Se empata el primer encuentro 0-0 y en el segundo se cae por goleada 4-0. El arco cubano no aguantó más. Raico estuvo inmaculado, como decimos, 3 porterías de 0. Yo creo que lo que pasó en el primer encuentro contra Honduras fue que de alguna manera la suerte jugó a nuestro favor. Y bien, Yuriel, ¿qué lecciones nos dejó esta actuación de Cuba en la Liga de las Naciones? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuánto debemos mejorar? Lázaro nos deja muchas lecciones. Creo que son varios puntos que pudiéramos tratar, pero bueno, trataré de hablar de los más importantes. Por ejemplo, el tema de la convocatoria. Nosotros debemos acabar de hacer una convocatoria con los mejores jugadores cubanos que están en el mundo. Hace poco vi una entrevista, una publicación, mejor dicho, del nuevo entrenador de la categoría sub-20 de Nicaragua. La federación le puso una bolsa con los mejores jugadores nicaragüenses que había en el mundo para que él eligiera el equipo que quería llevar. La federación nicaragüense no le puso a esto sí puede llevar o a esto no puede llevar. Entonces Cuba necesita acabar de solucionar el problema de convocar a los mejores jugadores cubanos que están por el mundo. Ojalá pudiéramos contar con Michael Chan, con Arturo Dispé, con Andy Vaquero, Darío Suárez, el mismo, o sea, Fran López, Bruno Rendón, que está teniendo gran temporada. Gran temporada también. Es una lástima que bueno, estas cuestiones van a ir un poco más a los directivos del fútbol cubano, son otros elementos. Yuriel, tú hablabas de estadística y yo te quiero dar unos datos gracias al colega Yusef Ferrer que nos los hizo llegar. Y para tener una idea de la actuación de Cuba en esta Liga de las Naciones, en estos primeros partidos, Cuba tuvo una posesión del 35.9%, realizó 25 disparos a portería, de ellos 10 a goles. Y además de eso, Yuriel, realizaron 13 goles. En 4 partidos, 25 solamente tiros a puerta y 10 entre los 3 palos, deja mucho que decir. Generalmente 10 disparos entre los 3 palos para un partido, no para 4. Eso significa que no se llegó. Sin embargo, a Cuba le tuvieron una posesión del 64.1% y para mí quedó incluso bajo. Le realizaron disparos a puerta, 76 disparos a puerta. Demasiado. Y entre los 3 palos fueron 24 disparos y realizaron 33 córneres. Yuriel, sin comparar, pero Cuba en Copa Oro tuvo 47.5 de posesión, es decir que la posesión disminuyó con respecto a la Copa de Oro en 12 puntos. Quiere decir que hubo menos funcionamiento del equipo. Ya estamos llegando al final del programa de hoy. Creo que ha sido un programa interesante, polémico, donde hemos abordado temas importantes sobre la selección nacional. Lamentablemente ya no nos queda tiempo para más. Y a usted, nuestros queridos televidentes, lo estamos invitando a una nueva emisión de 90 Minutos Latiendo.